Esa coordinación ha fallado en el último año. El presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Desacredita estrategia. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la estrategia de abrazos no balazos no funcionó. Reveló que falló la coordinación con su país porque el expresidente mexicano rechazó ayuda económica. México envió nota diplomática en rechazo a sus declaraciones. Testigo de secuestro. Anoche fueron secuestrados 7 migrantes en pleno centro de Tapachula, Chiapas, y frente a ciudadanos que se encontraban ahí. Uno de los testigos narró lo que vio. Sostienen a Piedra. Por la madrugada, Morena y aliados aprobaron la reelección de Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos. La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó y dijo que se trató de una decisión del Senado. Para otros, se trató de un regalo de cumpleaños para el expresidente López Obrador. Mr. President-elect and former President, Donald, congratulations. Trump con Biden. Joe Biden y Donald Trump tuvieron la primera reunión de transición en la Casa Blanca, un encuentro cordial que regresa a la tradición democrática para transferir el poder en Estados Unidos. Es evidente que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya se va. Muestra de ello lo que hoy, en una de sus ya tradicionales conferencias de prensa, respondió a los señalamientos que desde el gobierno se hacen a su país por la ola de violencia que se sigue viviendo en Sinaloa. Fue muy duro con lo que ocurría en el sexenio pasado. Por primera vez en público, dijo que la estrategia de seguridad de abrazos no balazos fracasó y criticó la austeridad en la materia, diciendo que incluso se frenaron inversiones por $32 millones que hubieran ayudado a reforzar la coordinación entre ambos países. Tiene que haber una seguridad profunda como socios, con respeto a la soberanía. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año. El presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de $32 millones porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. Cuando se habla de la austeridad republicana, es la misma cosa que decirlo en inglés. Don't fund the cops. No le pongan el esfuerzo a apoyar a las policías. Entonces, ¿qué pasa? Que la policía se va a la corrupción, a hablar que no hay problema. Echarle la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos. Eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad. El gobierno de México respondió a través de la Cancillería, que informó que envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México para mostrar su extrañamiento por los dichos del embajador Salazar. Ahí el texto breve, pero ya se envió esta nota diplomática. Y así tomaron en el Senado las declaraciones del embajador estadounidense. Cuando el embajador Ken Salazar dice que López Obrador no aceptó la ayuda de los Estados Unidos para combatir al crimen, a los criminales, para combatir a los cárteles y a toda la gama de delincuentes que se dedican desde el tráfico de armas, la trata de personas, deja en claro que lo que hacía López Obrador es proteger a los criminales. Que ni Ken Salazar ni la de La Voz han entendido absolutamente nada de lo que es la política social de un gran presidente como es Andrés Manuel López Obrador. Que se escuche fuerte y claro, no somos una colonia, no hay razón por la que nadie de otro país venga aquí a querer hacer o a decidir por nosotros. Pero la realidad está ahí. La violencia en Sinaloa no para. En las últimas 12 horas se ha reportado el asesinato de al menos 14 personas en distintos hechos.
El primero ocurrió en la maxipista Culiacán-Mazatlán, donde fueron localizados los cuerpos de 7 personas apilados con signos de tortura. Junto a ellos había un letrero firmado supuestamente por integrantes del grupo de Los Chapitos. Además, fueron localizados 2 cuerpos junto al Panteón Carrizalejo, al oriente de la ciudad, otros 2 en la colonia Emiliano Zapata, otros 3 cuerpos fueron encontrados en la Sindicatura Costa Rica, en el poblado de Manguito y junto al Panteón 21 de marzo. Luego de que en los límites de Durango y Sinaloa han ocurrido ataques aéreos desde hace 2 semanas, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó catalogarlo como terrorismo. Se trata de explosivos arrojados desde aviones que han impactado en Tamazula y Santiago Papasquiaro, allí en Durango. Visitamos hace unos días esa comunidad y así la explicación de la presidenta sobre el hecho de no catalogarlo como terrorismo. Platicamos con el gobernador del tema de seguridad, estamos apoyando ahí con la Secretaría de la Defensa Nacional y estos casos que planteas no se pueden catalogar de terrorismo. El terrorismo es otra cosa, lo explicó aquí el secretario de Seguridad y el general secretario, pero sí son temas que nos ocupan. Apenas ayer le presenté aquí el relato de migrantes que iniciaron una huelga de hambre para exigir que les tomen la denuncia en la Fiscalía General de la República de un secuestro que sufrieron hace 3 meses en Tapachula, Chiapas. En esa misma ciudad, anoche fueron secuestrados otros migrantes, 7. Un testigo de los hechos narró a este espacio lo ocurrido. Este es un trabajo de Julio Navarro. En Tapachula, Chiapas, 7 venezolanos fueron secuestrados la noche del martes cuando se encontraban platicando afuera de la casa donde rentaban a solo 5 calles de la presidencia municipal. José es también un migrante venezolano que viaja en el mismo grupo de los 7 desaparecidos. Aunque él vive en una casa cercana, fue testigo de que un grupo de 5 personas con pasamontañas y armas descendieron de un vehículo, rodearon a sus compañeros, los subieron a la unidad y desde entonces se encuentran en la zozobra. De personas ahí al grupo de venezolanos y se lo llevaron y no sé si para extorsionarlo o no. Hasta el momento, hasta el sol de hoy, el momento no sabemos nada. Milenio buscó a las autoridades federales, estatales y municipales. Sin embargo, no hubo respuesta a la solicitud de información, aunque de forma extraoficial confirmamos que tienen conocimiento del caso y que ya se están investigando los hechos, pero no se ha dado a conocer detalles oficiales sobre el paradero de los venezolanos. Y esto se da en la ciudad más insegura del país, según la más reciente encuesta de seguridad del INEGI. Y esto causa incertidumbre no solo en la población local, sino también alcanza a violentar a los migrantes. Entre los migrantes varados en la frontera sur del país, el temor por hechos como este ya es generalizado. Señalan que como migrantes en su camino hacia Estados Unidos, hay muchos riesgos desde su ingreso a Chiapas. Hay muchas extorsiones en el camino que nos pueden extorsionar y es lamentable porque uno busca un mejor futuro para uno, pero uno quiere ir con seguridad. En los últimos 2 meses, la crisis de migrantes, sobre todo venezolanos, se ha agudizado y a pesar de eso siguen llegando a Tapachula, en donde se estima que unos 10,000 de ellos están varados con la esperanza de obtener una cita en la plataforma CBP One para llegar a Estados Unidos. También de la delincuencia, que está un poco fuerte aquí, hay que cuidarse de los cárteles. Desde Chiapas, con imágenes de Rey Solís, Julio Navarro Cárdenas. En Tabasco, el gobernador Javier May insinuó que Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública del Estado, era el líder del grupo criminal La Barredora, el cual es señalado como enemigo del cártel Jalisco Nueva Generación, disputa que ha provocado la violencia en ese estado. La declaración del gobernador confirma la información de documentos de la Secretaría de Defensa que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya Leaks y que señalan que Hernán Bermúdez era investigado desde el año 2022 como líder de este grupo criminal, en donde era apodado como el Comandante H. En la conferencia de hoy, el general de la 30 Zona Militar, Francisco Morán, también respondió sobre la supuesta complicidad entre criminales y autoridades de Tabasco. Nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles, organizaciones, ¿no? Todos saben. Aquí era Voz Populi, quién comandaba La Barredora o no sabemos. ¿Sí? Pues no se sabe a ciencia, ahí circulan nombres o no. No. ¿Ah?
Sí, ¿no? No voy a dar vínculo ni voz a un delincuente y a un cobarde. El que me conoce sabe perfectamente la calidad de persona, de honestidad y de honradez que priva en esta comandante zona. Hablando de la presunta complicidad entre autoridades y criminales, en Guerrero la Fiscalía General de la República reveló nuevos datos sobre el asesinato del alcalde Alejandro Arcos ocurrido el 6 de noviembre. En la audiencia de Germán Reyes, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo y supuesto autor intelectual del homicidio, se detalló que los ardillos mataron al alcalde porque no quiso integrar a miembros de ese grupo criminal en su gabinete. Emir Castañeda nos cuenta. La audiencia del capitán en retiro, Germán Reyes, inició a las 5:30 de la tarde en los juzgados de la Ciudad Judicial de Chilpancingo y se prolongó hasta la madrugada. Momentos, pues acaba de declarar un receso en lo que es la audiencia de Germán Reyes, quien es el actual encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En su primera aparición frente a la jueza, Germán Reyes declaró: No sé absolutamente nada. Es inverosímil. Soy un chivo expiatorio. Es un asunto totalmente político. En uno de los recesos, declarado por la jueza, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo platicó con un grupo de periodistas que estaban en el lugar a quien les confesó: Una persona cercana a Alejandro me contactó. No recuerdo quién. Me entrevisto con él el 31 de septiembre y el 1 de octubre me dio mi nombramiento. Más adelante, el Ministerio Público expuso que la causa de la muerte de Alejandro Arcos fue una hemorragia masiva producida por un arma contundente, lo que indicaría que sus captores lo decapitaron cuando estaba aún con vida. Minutos después, el representante de la Fiscalía General de la República aseguró que Germán Reyes es integrante del grupo criminal de los Ardillos y que habría ordenado asesinar a Alejandro Arcos en un rancho de Quechultenango mientras él comía tranquilamente en un restaurante de mariscos. Todo porque se negó a colocar a más integrantes de los Ardillos en su gabinete. Voy a tomar protesta, ustedes van a tener un comunicado donde vamos a designar los secretarios ya en unos minutos. Sin embargo, la prueba principal de la Fiscalía es el testimonio de un comerciante de Chilpancingo identificado como Domitilio Cándido Pila, quien fue localizado muerto el 6 de noviembre adentro de una casa. Según la Fiscalía, Domitilio habría sido secuestrado el 27 de octubre y trasladado al mismo rancho donde fue asesinado Arcos Catalán. Ahí escuchó a sus secuestradores decir que 3 personas, uno apodado el Jimmy, el Junior y uno llamado Marco Antonio Osorio Castejón, señalaron a Germán Reyes como el autor intelectual del crimen. El abogado de oficio que le fue designado a Germán Reyes solicitó la duplicidad del tiempo constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo 18 de noviembre. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. La Cámara de Diputados discute en estos momentos ampliar la lista de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. El proyecto prevé incluir la extorsión, el narcomenudeo, así como actividades relacionadas con el fentanilo, defraudación fiscal, contrabando y falsificación de comprobantes fiscales como delitos que ameriten tal medida cautelar, considerada, por cierto, violatoria de derechos humanos y contraria a los tratados internacionales firmados por México. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que de esa lista excluirían la defraudación fiscal y el narcomenudeo, pero los otros sí quieren imponerles prisión preventiva oficiosa. Eso en la Cámara de Diputados. En el Senado se aprobó por unanimidad reformar el artículo 21 de la Constitución para dar mayores facultades y fortalecer las labores de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la cual tendrá a su cargo la estrategia nacional en esta materia, así como liderar las acciones conjuntas de los 3 órdenes de gobierno a través de sus corporaciones. También le permite esta resolución participar en la investigación de delitos y dar cumplimiento a órdenes de aprehensión para colaborar con la Fiscalía General de la República en esas tareas. La reforma ya se envió a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Por cierto, ahí en el Senado, Morena y sus aliados concretaron por la madrugada la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pesar de que fue la peor evaluada en este proceso de selección. Unos votaron en secrecía, pero la mayoría de Morena y aliados mostraron el sentido de su voto, que insistieron no fue por consigna ni amenaza. Así, la crónica en imágenes. Nadie está coaccionando aquí el voto de nadie. Qué impresionante cómo se les desfiguró la cara cuando vieron una casilla para el voto libre y secreto. Ponga en las pantallas ese video de 2 minutos para que conozcan los mexicanos la secrecía del voto de la que hablan. No se les olvide que el que escupe para arriba, del cielo les cae. Procederemos ahora
a la elección por cédula de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se emitieron un total de 127 votos en la urna, de los cuales se emitieron 87 votos a favor de la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra. Resultó reelecta la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se les cita para que acuda ante este pleno a rendir su protesta constitucional. Ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora Piedra Ibarra. De los 127 votos emitidos, todos los senadores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde le habrían dado el triunfo a Piedra si lo sumamos. Fueron 87 votos a favor de ella, entre los que ya se incluiría el de la senadora recién adherida a la bancada Cintia López Castro, expriista. Recordemos que con el aún panista Miguel Ángel Yunes, que vota a favor de todo lo que Morena pone sobre la mesa, ya eran 86 los votos que tenía Morena y sus aliados. Con ella ahora son 87. Las candidatas a la CNDH que eran mejores que Rosario Piedra, Nacheli Ramírez y Paulina Hernández obtuvieron 36 votos y un solo voto respectivamente de la oposición. Además, hubo 3 votos nulos. El senador del PAN, Miguel Márquez Márquez, fue el único de los 128 legisladores ausente, por lo que no votó. Lo cierto es que ya se está haciendo costumbre que Morena y aliados aprueben cosas de madrugada. A inicios de septiembre, cuando se discutió la reforma al Poder Judicial, la Cámara de Diputados lo hizo en un gimnasio en la Magdalena Mixhuca. Tras una discusión de más de 15 horas, terminaron de aprobarla discutiendo toda la madrugada y 9:30 de la mañana quedó aprobada. Situación que casi se replicó en el Senado una semana después, donde terminaron aprobándola en la sede de Jicotencatl a las 4 de la madrugada. Esa sesión donde el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes, fue quien dio la mayoría calificada a Morena. Otra reforma que ambas cámaras aprobaron de madrugada fue la del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Primero en San Lázaro a las 3:30 de la madrugada, una semana después en el Senado a las 6 de la mañana, en el amanecer. También con la reforma de supremacía constitucional ocurrió el 25 de octubre. El Senado la aprobó pasada la medianoche. En diputados fue aprobada una semana después a las 8 de la noche. Ahora se agrega la reelección en la CNDH, que se aprobó en el Senado a la 1:30 de la madrugada. Por supuesto, hubo posturas en contra de la reelección de Rosario Piedra, una de ellas, la del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que lamentó el hecho, dijo que se premia así indebidamente una gestión caracterizada por el debilitamiento institucional, la inacción y la pérdida de autonomía. Ignoraron los estándares internacionales sobre no reelección de ombudsperson. La organización Artículo 19 dijo que la reelección en la CNDH manda un mensaje de profundo desdén e imposición y que resulta desesperanzador para las víctimas y la crisis de derechos humanos en México. La postura fue secundada por organizaciones que conforman el movimiento La CNDH que queremos. Del otro lado, tan pronto se dio a conocer la votación en el Senado, la cuenta de la CNDH en X hizo una publicación en la que dijo que los hechos y resultados hablan por sí solos, por lo que continuarán transformando el organismo en una verdadera defensoría pública, Defensoría del Pueblo. Mientras que este día Rosario Piedra publicó en su cuenta de X esta imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, tal vez con motivo de su natalicio, que es el 12 de noviembre. Sobre la imagen puso esta leyenda: si Sor Juana viviera, con Rosario Piedra estuviera. Además de la frase: yo, la peor del mundo, de la autoría de Sor Juana Inés de la Cruz. Hoy en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum le dedicó únicamente 8 segundos al tema. Así lo que dijo. Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer, pues hasta ahí. Hasta ahí. Rosario Piedra siempre ha contado con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.
Por eso se ha dicho que este fue un regalo para el expresidente. Aquí la muestra. A doña Rosario le tengo mucha admiración, todo mi respeto, toda mi admiración. Acerca del nombramiento del día de ayer del Senado, lo veo bien. Esto abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen. Yo le tengo toda la confianza a Rosario Piedra. Su mamá, repito, se dedica toda la vida a defender los derechos humanos. Es una mujer admirable, tiene todo nuestro reconocimiento. Es una mujer con principios, una mujer íntegra. ¿Por qué no la quieren? ¿Qué mejor para la Comisión de Derechos Humanos que alguien que perdió a su hermano? Como les decía, hoy es el cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y lo felicitaron desde las sesiones de ayer en diputados, en el Senado, mientras estaban aprobando la reelección de Rosario Piedra, y también en la conferencia mañanera. Desde muy temprano, algunos de sus simpatizantes se dieron cita al exterior de su rancho, allá en Palenque, Chiapas. Ahí le cantaron las mañanitas. Donald Trump confirmó que nominará al senador de Florida, Marco Rubio, para ser su secretario de Estado, por ser un firme defensor de Estados Unidos, un verdadero amigo de sus aliados y quien nunca retrocederá ante sus adversarios, así lo consideró Trump. En redes sociales, Rubio se dijo honrado por la confianza depositada en él, aseguró que trabajará todos los días para llevar a cabo su agenda de política exterior. Trump anunció también a Matt Gaetz como su nominado para fiscal general y a Tulsi Gabbard como nueva directora de inteligencia nacional. El presidente electo de Estados Unidos se reunió en la Casa Blanca con el presidente actual, con Joe Biden. Esta es la primera reunión de transición desde que ganó las elecciones presidenciales. La semana pasada dialogaron brevemente sobre la transferencia de poder. Trump sonrió a la prensa y a continuación Biden, quien actuaba como anfitrión, le dio la bienvenida a la Casa Blanca con una felicitación. En privado estuvieron reunidos alrededor de 2 horas. Well, Mr. President-elect and former President, thank you. Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having like we said, a smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome Thank you back. very much. And thank you very much. And politics is tough, and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. And a transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Jim. Hoy está aquí en la Ciudad de México el director de la US Mexico Foundation, colaborador de este espacio, Enrique Perret. Bienvenido. Alejandro, qué gusto estar otra vez por acá, una semana de la elección que estuvimos allá en Washington. ¿Y qué semana? Vemos ya algunos anuncios, no hay mucha sorpresa, sí. Ya había adelantado muchas cosas. Vemos también la transición pacífica, democrática, esta muestra que acabamos de ver de eso que no ocurrió hace 4 años, ¿no? Y diferente, vaya, pues Donald Trump, que ya había sido inquilino en esa Casa Blanca, hoy que estaba en esa oficina oval, pues la conoce perfectamente. Pero creo que ayuda mucho esa transición suave, digamos, ¿no? Y el ver a los dos presidentes sentados ahí en la sala oval ayuda. Creo que hoy el país de los Estados Unidos, hemos hablado mucho de la polarización. Claro que necesita unidad, claro que necesita integración y bueno, pues ojalá y esta transición suave sea un ejemplo para que más gente siga ese ejemplo y haya más unidad, ¿no? Sí, los nombramientos que vemos, personajes polémicos de la política estadounidense, muchos de ellos con declaraciones fuertes sobre México. ¿Qué esperar para nuestro país en materia económica, en materia de política, de combate al crimen, ¿no? Todo se ve complicado, un panorama que no será sencillo. Sí, mira, en particular me parece que el senador Marco Rubio es al que tendríamos que poner más foco de atención. Evidentemente, como secretario de Estado, pues tiene mucha influencia y tiene un gran marco, digamos, de trabajo en todas las regiones. Me parece que por ser de origen cubano, de la Florida, de todas las expresiones que ha tenido, los trabajos que ha tenido como senador frente a la política latinoamericana, ya sea Venezuela, Colombia, Brasil, en donde ha estado muy presente en Washington, en estas comunidades, se le ha visto
visto muy presente. Recordemos hace algunos años la fuerza con la que actuó Marco Rubio, también de la mano del entonces presidente Donald Trump frente a Venezuela. Y en ese contexto, pues muchas declaraciones hacia México, que México, pues en ese momento no se decidía. Todavía, digamos, no hay una decisión muy clara frente al régimen de Maduro en Venezuela. Ese es un tema. Sí. Marco Rubio va a presionar, me parece que va a presionar por ahí. Ahora, hay muchas voces. Acá en México escuchas voces de, bueno, qué bueno que es Marco Rubio, sí, porque, no, claro. Porque será muy duro con esta administración y hará que reflexionemos sobre la postura de México frente al mundo. Sí. Hay otras que dicen, híjole, hay que tener cuidado con eso. A mí la verdad es que en lo particular me gusta el nombramiento de Marco Rubio, digo, uno por ser hispano, habla pues perfecto español, lo hemos visto en eso. Me parece que va a poner una atención en particular en Latinoamérica. Latinoamérica estaba un poco desdibujada ante las últimas administraciones en general, obviamente por los conflictos tanto bélicos en Rusia, en la región, digamos, Rusia, Ucrania, Israel, Líbano ahora, Irán, etcétera, y también pues con este conflicto comercial, tecnológico y cada vez más, digamos, también de fuerza militar con China. Entonces, en ese escenario, pues Latinoamérica estaba desdibujado. Se creería que ante este perfil fuera a regresar ese enfoque. Al tener un enfoque, sea bueno o sea malo, Alejandro, ya la atención misma por sí sola es buena, porque eso te da rango de negociación, rango de atención, etcétera. Sí, ahora en el tema comercial también se va a revisar en 2026, pero la amenaza llegó la semana pasada antes de que fuera electo Donald Trump. Están los aranceles, está el tema de la frontera, que si la cierra o no la cierra por el tema migratorio, un impacto, ¿no? Y el tema China, que ya comentabas. Creen que México es el trampolín de China para las exportaciones, y veíamos incluso al primer ministro de Ontario, Canadá, también con un lenguaje trumpista. Sí. Es que son muchos frentes, Alejandro. O sea, podríamos hablar de impuestos a las remesas, podemos hablar de las deportaciones, podemos hablar del tema del fentanilo y seguridad, el tema del narcotráfico. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, se le ha preguntado si estaría dispuesto a tener una intervención militar, y frontalmente lo ha dicho sí, pero en coordinación con el país. Pues está la parte de los aranceles. Hoy salió una nota sobre Robert Lighthizer, que es el otro personaje que me parece que hay que tener mucha atención, que ya está preparando estas, en el encabezado decía, estas massive tariffs, ¿no? Estas tarifas masivas, aranceles masivos. Entonces, hablamos mucho de una revisión, es lo que hoy tenemos todavía, pero vaya, en el minuto 1, si estos aranceles se ejecutan, digamos, se imponen en cualquiera de los escenarios, pues inmediatamente estás entrando en una renegociación. Dejas de lado una revisión, la revisión, digamos, que es un fast track, ¿no? Y entras más de lleno a una renegociación. Bien, pues el escenario no se ve fácil para México, lo estaremos comentando contigo, porque esto nos da de aquí a que llegue Trump, y luego cuando tome las riendas de Estados Unidos, pues será tema de todos los días. No se ve nada fácil, pero ante escenarios complejos y ante adversidad, me parece que también hay una oportunidad, y México puede salir, si lo hacemos bien, en los 3 países, pues puede salir muy, muy bien posicionado. Sí es un tema de prepararnos y de voluntad y de tener a las personas indicadas ahí. Bien, Enrique, como siempre, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tenerme aquí. A tu país. Otra vez. Gracias, Enrique Perret. Y hablando del TEMEC, esta tarde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró que es posible que Estados Unidos gane el panel de resolución de controversias que tiene desde el año pasado contra México en el tema del maíz transgénico. Explicó cómo es que funciona este panel, habló sobre lo dicho por el primer ministro de Ontario, Canadá, Doug Ford, sobre excluir a México del tratado y que vuelva a haber uno bilateral entre Estados Unidos y Canadá. Esto dijo Marcelo Ebrard. El tratado, desde mi punto de vista, tuvo una cosa muy importante que se agregó al final, que es el sistema de solución de controversias en el que estamos. Entonces, porque eso, en todo el NAFTA no tuvimos paneles. Ahora ya nos dieron el resultado preliminar de maíz. Todavía no termina el proceso, terminará en diciembre, pero a lo mejor nos lo ganan. Pero lo que importa es que el sistema está funcionando. Estamos listos para la negociación que va a venir. Mi pronóstico es que vamos a ponernos de acuerdo.
Ahora, respecto a aranceles, pues sí los pueden poner, pero la pregunta sería, ¿en dónde localizarías tú una diferencia esencial? Yo creo que a Canadá no le convendría, es decir, entiendo la motivación de esa declaración, que es como decir, ¿por qué no sacamos a México y nos traemos a Canadá todo lo que podamos de electromovilidad y nuevas tecnologías? De hecho, es un gran competidor, pero no creo que le convenga esencialmente a Canadá, porque la lógica te lleva a que si haces algo bilateral, tus condiciones de negociación, por definición, se van a deteriorar por tu diferencia en tamaño de la economía y en posibilidades y poder relativo. Esta mañana en la Cámara de Diputados, Rogelio Ramírez de la O, en un acto expreso, rindió protesta para continuar como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No le tomó más de 38 segundos. Después se retiró de este recinto sin dar declaraciones a los medios de comunicación. Junto con él, otros 11 funcionarios de alto mando en la dependencia fueron ratificados. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sof, bienvenida. Me siento siempre muy bienvenida en este espacio, Alejandro. Qué gusto saludarte. En este momento, pues, ¿qué serán? Escasas 24 horas de que conozcamos menos. 36 horas de que conozcamos el paquete económico 2025. Importante es qué es el paquete económico y por qué se presenta el viernes. Bueno, se presenta el viernes por ley, a más tardar el 15 de noviembre, este año de cambio de gobierno. Generalmente se presentaría el 8 de septiembre, pero bueno, pues esto, digamos, le da un poco de tiempo al gobierno entrante. ¿Qué es? Bueno, pues no es solamente el presupuesto, esto es muy importante. Son 3 grandes documentos. Primero, los criterios generales de política económica. Ahí conoceremos el marco macroeconómico, cuál es la estimación de Hacienda de crecimiento, del costo del petróleo, pues del tipo de cambio, la tasa de interés tan buscada que se ha venido bajando, pero no la velocidad deseada. Bueno, muy importante tener este contexto macroeconómico, porque si no, no puedes hacer cuentas de cuánto vas a ingresar y cuánto te va a costar todo el gasto. Punto número 2, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Esta es la ley que nos permite saber de dónde vamos a sacar dinero. Claramente, pues más o menos 70% van a ser impuestos, pero será un año donde el crecimiento va a estar más o menos planito. 1% estima el mercado. 1% nada. 1% el próximo año, sí. La verdad es que es muy por debajo del promedio de los últimos 20 años. Y bueno, pues también hay otros rubros como venta de hidrocarburos, como la deuda. Ese es en sí mismo un tema y ahorita vamos para allá. Porque, entre otras cosas, pues a principios de 2024, cuando se aprueba el paquete de este año, se esperaba que la deuda fuera de 5.4%. En abril ya Hacienda estimaba que iba a ser de 5.9% y el sistema financiero estima que vamos como en 6.2 puntos del PIB, lo cual pues es una cosa creciente. Ahora, se espera que en 2025 haya consolidación fiscal, ahorita entramos también a eso, implica pues cómo vas a ir controlando en el mediano plazo justo tu tren de endeudamiento. Pero el tercer paquete, el tercer documento importante es justamente el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que es la propuesta que hace el gobierno. ¿Cuánto se va a gastar? Exacto, y dónde se lo va a gastar. Entonces, muy importante que tengamos claro que hay reasignaciones importantes, no sabemos bien qué van a pasar con los autónomos, nos habían prometido que mañana ya lo pasan para la próxima semana. Exacto, entonces pues en una de esas ese ahorro, entre comillas, no se da porque además será pues muy Eres chiquitito. muy optimista. No, bueno. Los van a eliminar la próxima semana. Ay, bueno, una cosa a la vez, Alex. La esperanza es lo último que muere. Pero la otra cosa es justamente la implementación de la reforma al Poder Judicial. Además. O sea, estamos hablando de que son 13,000 millones de pesos adicionales. Es más o menos el doble, un poco más del doble de lo que cuestan los 7 autónomos, digo, para que se den una idea. Y luego, bueno, pues hablábamos de a qué tenemos que ponerle atención. Pues tenemos que ponerle atención a la estrategia de consolidación fiscal. Más ingresos, menos gastos. Que se acaba de anunciar, ¿no? Quieren bajar la inflación, ese es uno de los principales objetivos. Claramente con el PASIC 3.0, una cosa por el estilo, pero siento que ahí hay trampa, entre otras cosas porque son 24 productos, cuando la canasta básica alimentaria pues son 42 más papel del baño, enseres de limpieza y transporte, educación y demás. En fin, creo que es un mensaje, digamos, de que por lo menos por ahí se están fijando. Pero consolidación fiscal lo que significa al final del día es tener una estrategia de mediano plazo con metas fiscales creíbles y realistas, porque si no va a pasar como el año pasado. Vamos a endeudarnos 5.4 y ya vamos en 6.2 y es muchísimo. Punto número 2, importante también el monto de la deuda. No es irrelevante conocer con pesos y centavos, son casi 2 billones de pesos, más o menos el 20% de lo que se aprobó
para este año. Vamos a ver cuánto acaba siendo al final del día. Y bueno, punto número 3, recortes al gasto. Es muy importante que tomemos en cuenta que Hacienda había programado que el 97% del recorte al gasto iba a ser en gasto programable, que es justamente salud, educación y seguridad, los rubros que más afectan a la gente. Y bueno, pues estaremos atentas porque hay muchos pilones, por supuesto, el incremento al gasto social, la infraestructura tendrá que mantenerse de algún lado y bueno, pues ya platicaremos la próxima semana. Veremos qué presentan y lo comentamos contigo la próxima semana. Feliz. Muchísimas gracias a Sofía Ramírez Aguilar. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. El expresidente López cumplió años y hubo celebraciones desde muy temprano. Gil se une a la montaña de sentidos festejos. Ahora mal sin bien, la felicitación más notable, conmovida, devota, amorosa, entregada y sobre todo inspirada, le correspondió al artista, activista, político, caricaturista independiente, periodista combativo, sí señoras y señores, Rafael Barajas, el Fisgón, el Fis para sus amigos, quien mandó un X o un tuito como le quiera poner y llamar Mosco. ¿Están listos? Porque esto no es cualquier cosita sino más. Escuche usted, de la inspiración del Fis, remediaste muchos daños y a México diste vida. Esto el pueblo no lo olvida. Que tengas feliz cumpleaños, muy querido Andrés Manuel. Te llevamos en la piel y sigue siendo un honor el estar con Obrador. ¡Ajúa! ¡Qué bonito es lo bonito! La verdad, el Fils en el aire las compone. ¿Se fijaron en sus rimas? Se leyeron algunas así en un kinder de los años 60. Versos escritos por niños agradecidos. Érase una vez un caricaturista menor que logró convertirse en un pillo mayor y le dio por la poesía y el amor a su líder. Aquello era la miel derramada. Hubo un tiempo en que a los presidentes se les llevaba mariachi y se les daba un regalo muy bonito y se les besaba la mano, pero desde luego era otro tiempo, no este. Nomás faltaba que alce la mano el que quiera felicitar a López. Eso, ¿lo ven? Todo es más fácil con métodos democráticos. Todo es muy raro, caracho. Como diría Francis Bacon, la bajeza más vergonzosa es la adulación. Gracias, Gil. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.